Tras escuchar a mis padres decir que soy reemplazable mientras yo pagaba todos sus gastos, decidí cortarles el apoyo financiero. 2 días después, entendieron que mis palabras no eran una broma al ver sus tarjetas rechazadas. Mi nombre es Jessica, tengo 32 años y trabajo en gestión de riesgos financieros, donde todo se mide por la exposición al costo y el retorno asociado a un compromiso. Siempre he vivido de forma independiente, he pagado mis propias cosas y he cubierto las facturas sin ayuda, pero en mi familia esa independencia se convirtió en una trampa. Me convertí en la persona que resolvía emergencias, manejaba saldos vencidos y proporcionaba cobertura cuando alguien se negaba a cumplir con sus obligaciones personales. Durante nuestra discusión más reciente, mi padre, Robert, se inclinó hacia mí, me miró sin dudarlo y dijo, «Eres reemplazable. No lo olvides». Mi madre, Susan, estaba a su lado, riendo por lo bajo como si la afirmación fuera obvia. Esa frase no fue una broma. La dijo mientras pedía un préstamo mayor que cualquiera que hubiera solicitado antes. Él trataba el apoyo como un deber permanente y me trataba como un producto financiero del que podía retirar dinero en cualquier momento. Escuché sin reaccionar. Luego pensé en cada cargo mensual ligado a mis cuentas. Yo pagaba un apartamento de una habitación que ellos ocupaban. Yo tenía el contrato de arrendamiento de un vehículo que ellos usaban. Yo tenía el seguro para ambos. Yo pagaba los planes telefónicos y manejaba el uso del crédito que ellos nunca revisaban. Ellos usaban esos beneficios libremente porque creían que mis ingresos existían para compensar sus elecciones, nunca su responsabilidad. Si soy supuestamente reemplazable, entonces los beneficios asociados a mi nombre también lo son. El respeto es un requisito en finanzas. Si se niega el valor, la inversión termina. ¿Qué harías si alguien te tratara como una cuenta bancaria reemplazable? Comenzó cuando Robert me dijo que necesitaba ayuda temporal después de perder el trabajo que había tenido durante 2 décadas. Al principio, acepté esa solicitud con muy poca duda porque la explicación sonaba razonable. Dijo que necesitaba apoyo mientras se preparaba para buscar un nuevo trabajo. Y yo creí que una breve interrupción eventualmente se convertiría en un plan sostenible. En lugar de informarme sobre entrevistas o pasos profesionales, creó una rutina en la que cada conversación implicaba una solicitud implícita de que alguien más cubriera las facturas. Me dijo que el mercado era injusto para las personas de su edad, e implicó que los empleadores discriminaban a los solicitantes mayores, lo que me posicionó como la persona que tenía que absorber los gastos del hogar sin ninguna referencia a una fecha límite futura. La preocupación se convirtió en expectativa y la expectativa se convirtió en una asignación de rol permanente que nunca discutió directamente porque creía que la conexión biológica eliminaba la necesidad de negociación. Susan participó desde un ángulo diferente porque no solicitaba empleo ni proponía un camino hacia la autosuficiencia. Me dijo que el dinero era un símbolo de egoísmo y que una hija que se centraba en los ingresos carecía de compasión. Cada vez que mencionaba límites predecibles en mi propio presupuesto, ella implicaba que yo valoraba a los extraños por encima de mi propia sangre. No ha pagado una factura del hogar en años, pero repite la afirmación de que el deber moral exige que los hijos contribuyan indefinidamente. Cuando le pregunto qué contribución maneja, desvía la conversación hacia el juicio. Dice que estoy obsesionada con los números y actúa como si la existencia de un salario obligara a su distribución. Esa creencia le permitía evitar la planificación personal porque cualquier brecha en su hogar se redirigiría hacia mi sueldo. Mi hermano Michael ayudó a reforzar esa estructura al permitirme firmar pólizas de seguro y cuentas de dispositivos. Me dijo que las primas no importaban porque la unidad familiar requería recursos compartidos. Dijo que la adultez no eliminaba el servicio colectivo. Y habló de la responsabilidad como si significara patrocinio financiero en lugar de independencia. Cuando le pedí que transfiriera una póliza a su nombre, dijo que yo estaba actuando como una casera. Argumentó que los hermanos debían ayudarse mutuamente, pero su versión de ayuda solo se movía en una dirección. Usaba el lenguaje familiar para evitar la autonomía financiera y trataba la cobertura como un derecho que llegaba sin revisión. Robert se basaba en una narrativa más grande. Dijo que los padres invierten en los hijos, por lo tanto, los hijos deben devolver esas inversiones sin limitación. Nunca reconoció que la adultez contiene obligaciones financieras separadas. Y dijo que el apoyo debía manejarse sin cálculos ni proyecciones.
Para él, una factura es simplemente algo que aparece y el pago es un requisito gestionado por quien tenga ingresos. Elevaba el lenguaje del sacrificio cada vez que mencionaba límites y conectaba la autoridad biológica con el control económico. No quería un préstamo que pudiera ser reembolsado. Quería un prestamista que nunca mencionara el reembolso porque la relación misma sería utilizada como garantía. Empecé a darme cuenta de que no estaban pidiendo ayuda. Estaban diseñando una estructura donde yo operaría como asistencia a largo plazo. Cada aumento en su demanda aparecía con una disminución en el respeto por la fuente que proporcionaba esa demanda. Robert dejó de reconocer que yo tenía una carrera que requería esfuerzo. Dijo que mi generación tenía oportunidades fáciles y desestimó los requisitos profesionales que me posicionaron para el empleo. Susan trataba mis revisiones de presupuesto como una señal de arrogancia. Michael describió la responsabilidad como codicia. Ocupaba el papel de proveedora, pero a la proveedora no se le permitía hacer preguntas sobre el costo. Lo que más me perturbaba era la creencia de que mi identidad debía definirse por la distribución. Yo era un conducto en lugar de una participante. No preguntaron sobre el estrés o la planificación. No describieron plazos o ajustes personales. Si aparecía un costo, se convertía en mi problema. Si aparecía un aviso de vencimiento, yo lo manejaba. Formaron una filosofía donde el derecho reemplazó la apreciación. Finalmente, entendí que no querían apoyo. Querían un subsidio permanente sin fecha de vencimiento, sin negociación y sin reconocimiento del trabajo requerido para mantenerlo. A la mañana siguiente, me tomé un día libre del trabajo para revisar todo lo que estaba legalmente a mi nombre. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta y mi aplicación bancaria lista porque quería una vista clara de las cuentas, retiros automáticos, usuarios autorizados y cada suscripción vinculada a mí. Se sintió extraño tratar a mi familia como una evaluación de riesgos. Sin embargo, eso era exactamente lo que pretendía hacer. En el momento en que Robert dijo que yo era reemplazable, sin saberlo, me dio permiso para reconsiderar cada estructura financiera que lo mantenía cómodo a mi costa. No me sentí emocional al respecto. Me sentí racional. Quería una base de verdad antes de que cualquier reacción de ellos interfiriera. Comencé con las tarjetas de crédito porque eran las más fáciles de modificar. Susan y Robert tenían cada uno tarjetas con sus nombres impresos, y Michael tenía una tarjeta suplementaria porque una vez me convenció de que compartir un plan era más barato. Abrí la página de administración de tarjetas y eliminé su acceso. Ninguno de ellos recibiría notificaciones porque la aplicación solo contactaba al titular principal de la tarjeta. Bloqueé cada tarjeta que no me pertenecía y el sistema requirió solo 2 clics para cada acción. Me asombró lo rápido que se podía deshacer la dependencia cuando la persona que pagaba la factura dejaba de autorizarla. Después de las tarjetas de crédito, revisé la cuenta corriente conjunta que había abierto para emergencias. Mi dinero financiaba cada depósito en esa cuenta, y ellos retiraban de ella cuando se sentían estresados o incómodos. Moví todo el saldo de nuevo a mi cuenta personal y dejé la cuenta conjunta activa con 0 porque el banco requería un mínimo para cerrarla y yo quería una salida limpia en lugar de una conversación sentimental. Abrí una nueva cuenta personal con autenticación de 2 factores para que nada se vinculara a las credenciales compartidas. Luego vino el plan telefónico. El plan familiar estaba a mi nombre y el operador requería una firma para eliminar usuarios. Llamé a la línea de servicio al cliente y pedí una separación completa. El representante me informó que cada línea eliminada necesitaría establecer un contrato individual con una verificación de crédito y una tarifa de mercado. Aprobé el cambio y pagué el ciclo final del mes actual. Después de eso, cada usuario sería responsable de la facturación de dispositivos de reemplazo, actualizaciones y uso de datos. No era venganza. Era una práctica estándar para adultos en los Estados Unidos. El seguro de automóvil siguió una estructura similar. La póliza incluía la camioneta de Robert, el coche compacto de Susan y el sedán de Michael. Como Michael una vez no pasó una consulta de crédito, pedí eliminar sus vehículos y mantener solo el mío. El representante me advirtió que las primas se ajustarían una vez que se eliminara el descuento por varios coches. Acepté el cambio porque el argumento financiero para mantenerlos en mi póliza había desaparecido.
La aseguradora me envió correos electrónicos en PDF confirmando que sus vehículos ya no estaban protegidos bajo mi cuenta. El seguro de salud era más complicado porque implicaba regulaciones legales. Susan y Robert todavía eran elegibles para programas subsidiados basados en sus ingresos y Michael tenía acceso a cobertura patrocinada por el empleador pero evitaba inscribirse. Contacté al proveedor y pedí terminar la cobertura de dependientes. El representante explicó los plazos de inscripción, las exenciones especiales y los mercados basados en el estado. Envié los formularios de eliminación electrónicamente y programé una llamada de confirmación para la verificación. Sentí que estaba siguiendo una lista de verificación de cumplimiento en lugar de cortar lazos con mis familiares. Al mediodía, hice una pausa y revisé mi progreso. Cada acción se alineaba con un solo principio: los adultos gestionan sus propias responsabilidades. Ninguno de los cambios fue vengativo. Ninguno fue violento. Fueron correcciones administrativas que establecieron límites. Había pasado años creyendo que estaba obligada a subsidiar un estilo de vida que ellos se negaban a costear. Robert lo llamaba lealtad. Susan lo llamaba amor. Michael lo llamaba trabajo en equipo. Empecé a entender que su vocabulario era un disfraz para la dependencia. Reabrí mi computadora portátil y redacté una lista de servicios de suscripción que estaban vinculados a mis tarjetas. Plataformas de streaming, membresías de entrega de alimentos, almacenamiento en la nube y aplicaciones de pago estaban todas vinculadas a mi información de facturación. Terminé todo lo que no me servía, y me aseguré de que cada cancelación generara un recibo. No notifiqué a nadie porque quería que las transacciones fueran rechazadas de forma natural. Una transacción rechazada comunica un límite sin necesidad de un discurso. A última hora de la tarde, revisé mi correo electrónico del trabajo para solicitar un día libre adicional. Planeaba visitar la oficina de arrendamiento a la mañana siguiente porque el contrato del apartamento me mencionaba como garante. Quería entender las opciones legales con respecto a la terminación anticipada y el protocolo para notificar a los ocupantes. La oficina de arrendamiento requería documentación en lugar de una moción y preferí esa estructura. Cerré mi computadora portátil porque la parte financiera de este proceso estaba completa. El siguiente paso implicaba contratos físicos y firmas que requerían una visita en persona. 2 días después, las primeras tarjetas de pago comenzaron a ser rechazadas. Estaba en mi escritorio revisando un informe trimestral cuando mi teléfono recibió una llamada perdida de Susan. Ella nunca llamaba durante el horario comercial porque prefería enviar mensajes de texto, así que el momento me dijo que algo específico había interrumpido su rutina. Dejé que la llamada expirara porque sabía que la información me llegaría eventualmente. Cuando apareció la notificación de correo de voz, esperé un momento antes de escuchar. Su voz sonaba tensa y preguntó si mi compañía de tarjetas estaba experimentando errores en el sistema. Mencionó que había estado en la caja de un supermercado y su tarjeta mostró un mensaje de rechazo. Afirmó que el cajero la miró con juicio y quería que yo manejara la situación. Su elección de palabras reveló cómo percibía mi papel, como si mi nombre existiera para protegerla del costo. Le envié una respuesta corta explicando que su tarjeta estaba inactiva. La respuesta llegó en 1 minuto. Preguntó si el banco había cometido un error e insistió en que los comestibles contaban como necesidades básicas que yo se suponía que debía cubrir. Elegí no debatir la frase "se suponía que debía cubrir". En cambio, escribí que necesitaría usar sus propios fondos y que una transacción rechazada es un resultado normal cuando un titular de cuenta cambia el acceso de un usuario. Vi aparecer y desaparecer las burbujas de escritura. Preguntó si esperaba que llevara dinero en efectivo como si pagar la comida con su propia tarjeta de débito violara el orden natural. Cuando repetí que tenía autonomía financiera, las burbujas desaparecieron permanentemente. Más tarde ese día, Michael me contactó por mensaje de texto. Escribió que el surtidor de la gasolinera rechazó su tarjeta y exigió una explicación porque necesitaba conducir por la ciudad. Me recordó que los precios del combustible estaban altos como si ese factor justificara su suposición de que alguien más debería absorber su costo de transporte. Le dije lo mismo que a Susan, que su tarjeta estaba inactiva y que podía ajustarse. Él respondió que le estaba dando la espalda a la cooperación familiar. Esa frase solía afectarme. Ahora, se parecía a un eslogan diseñado para excusar la dependencia.
Le pregunté si la cooperación requería que un solo participante proporcionara recursos. Él no respondió a ese mensaje. Robert llamó durante mi hora de almuerzo. No esperó una aclaración. Dijo que estaba humillando a mis propios padres. Afirmó que otros hijos estarían orgullosos de apoyar a las personas que los criaron. Y me dijo que mi comportamiento creaba vergüenza entre los parientes. No me involucré con la acusación. Le dije que la adultez incluía responsabilidad financiera y que elegir no pagar por la vida de otra persona no contaba como humillación. Me preguntó si disfrutaba viendo a mis padres luchar por unos centavos. Le respondí que usar fondos personales no era sinónimo de lucha. Dijo que debería sentirme avergonzada y le pregunté si él se sintió avergonzado cuando desestimó mi independencia. Intentó levantar la voz y escuché la frustración apretando su respiración. Dijo que si los papeles se invirtieran, él nunca negaría el apoyo. Le pregunté cuándo fue la última vez que apoyó a alguien sin adjuntar derecho. Él no respondió. En cambio, exigió la restitución de las tarjetas. Me negué y terminé la llamada porque la conversación no contenía curiosidad, solo presión. Por la noche, Susan me envió un párrafo por mensaje de texto reclamando daño emocional. Dijo: una hija tiene la obligación moral de asegurar la comodidad de sus padres. Quería que yo entendiera que el mundo veía el cuidado parental como sagrado, y dijo que yo estaba envenenando nuestro vínculo. Le respondí con una frase: el apoyo financiero es una elección, no una ley. Ella escribió que mis límites financieros reflejaban egoísmo. Le recordé que el respeto a sí mismo no es egoísta. Cuando Michael me contactó de nuevo, cambió de táctica. Llamó a la tarjeta un malentendido y dijo que sería más fácil si le restauraba el acceso hasta que él resolviera las cosas. Quería conveniencia, no responsabilidad. Dije que no habría restauración. El acceso financiero no es un derecho de nacimiento. Los puntos aparecieron durante varios segundos antes de que escribiera que yo era dramática. Cerré la conversación. Esa noche, revisé mi presupuesto y no ajusté nada porque los límites ya estaban establecidos. Ese fin de semana, las llamadas telefónicas llegaron como si hubiera desencadenado una catástrofe. Silencié el primer timbre mientras revisaba un conjunto de proyecciones de riesgo para una cuenta de cliente. El correo de voz llegó un momento después. Robert explicó que me había llamado al móvil 2 veces. Sonaba decidido a ser escuchado, así que esperé el segundo correo de voz antes de responder. En el siguiente mensaje, dijo que quería una aclaración y que tenía la intención de hablar conmigo en un entorno más formal si era necesario. Cuando le devolví la llamada, me preguntó el número de mi oficina. Le pregunté por qué lo necesitaba. Dijo que si me negaba a discutir la responsabilidad familiar en un contexto privado, llevaría el asunto a mis supervisores y les mostraría el tipo de hija que habían contratado. Describió su plan en un tono normal, como si una amenaza pudiera registrarse como orientación parental. Le dije que mi lugar de trabajo evaluaba la integridad financiera y el cumplimiento profesional en lugar de la obediencia a las expectativas del hogar. Afirmó que la ética se aplicaba en todas partes. Le dije que la ética laboral no tenía nada que ver con el mantenimiento de los gastos de vida de un adulto. Él continuó hablando. Dijo que una hija que se negaba a dar apoyo era moralmente defectuosa y que transmitiría ese mensaje a cualquiera que tuviera influencia sobre mi ascenso. Le pregunté si tenía la intención de poner en peligro mi empleo porque quería acceso a mi dinero. Él objetó esa frase e insistió en que estaba protegiendo la dignidad. Le dije que contactar a un empleador para exigir apoyo financiero discrecional se parecería más a acoso que a dignidad. Me dijo que yo estaba desechando la herencia. Le dije que la herencia no funcionaba como garantía. En ese momento, colgó la llamada sin reconocer ninguna responsabilidad. Michael se comunicó más tarde esa tarde. Empezó con un tono casual. Dijo que las familias se apoyan mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Dijo que la inconveniencia es temporal y que la unidad es permanente. Usó un lenguaje que implicaba benevolencia. Sin embargo, se negó a considerar cualquier modificación de su propio comportamiento financiero. Me dijo que podía asegurar la independencia fácilmente, pero que sería un esfuerzo innecesario cuando un hermano ya tenía recursos.
Repitió que el empleo requería estrés y que yo podía minimizar ese estrés para él. Le respondí con una pregunta: ¿qué le impedía postularse para puestos en su campo? Dijo que prefería la autonomía. Le dije que la autonomía financiera no puede existir sin ingresos. Terminó la llamada sin reconocer la contradicción. Susan me contactó por la noche. Dijo que su presión arterial había aumentado durante la semana y preguntó si yo quería ver su salud deteriorarse. Le dije que quería que se registrara en el programa de seguros que coincidía con su elegibilidad. Ella insistió en que el proceso de solicitud era abrumador. Le dije que decenas de miles de adultos completan los mismos formularios cada año. Ella dijo que las hijas deberían manejar la complejidad para sus madres. Le dije que los adultos pueden navegar un sistema que existe para servir a los adultos. Ella preguntó si yo creía que merecía incomodidad. Le dije que incomodidad y responsabilidad no eran idénticas. Robert volvió a llamar. Me dijo que mi puesto de trabajo me compensaba generosamente, pero que dudaba que me hubiera ganado el puesto. Dijo que tenía la intención de cuestionar si mis credenciales representaban mérito o favoritismo. Le dije que el avance profesional es auditado. Dijo que la ambición corrompe el juicio y que yo había olvidado la gratitud. Le dije que retener el patrocinio financiero no eliminaba la gratitud de la historia. Hizo una pausa antes de volver a hablar. Dijo que no dudaría en escalar sus preocupaciones. Le dije que la interferencia continua con mi entorno laboral podría resultar en una denuncia porque la ley protege a los empleados de la intimidación que pone en peligro la seguridad laboral. Él rechazó el término intimidación. Le expuse la definición. Me preguntó si quería involucrar representación legal para resolver un desacuerdo doméstico. Le dije que un límite sigue siendo válido incluso cuando a los familiares no les gusta el resultado. Pasó una semana antes de que el silencio financiero creara un nuevo tipo de ruido en mi familia. El silencio no era pacífico. Era la acumulación de nuevas facturas, solicitudes desconocidas y la ausencia de una línea de crédito que habían tratado como un elemento normal del hogar. No recibí llamadas enojadas esa semana. Recibí preguntas disfrazadas de mensajes emocionales, y cada mensaje giraba en torno al mismo tema. Querían una excepción. Querían el sistema anterior sin reconocer que el sistema anterior se construía sobre mi trabajo. Susan tuvo la primera colisión con la realidad porque su cobertura médica no podía continuar bajo mi póliza. Yo ya la había eliminado del plan y ella me dijo que entró en una clínica esperando proporcionar la misma tarjeta de seguro que yo solía darle. Cuando la recepcionista le dijo que la póliza ya no era válida, me llamó confundida. Dijo que la solicitud de pagar de su bolsillo le parecía injusta porque creía que los hijos adultos debían proporcionar estabilidad médica a sus padres. Le expliqué que el sistema de seguros de los Estados Unidos no asigna a los hijos adultos como garantes legales y que el precio que ahora enfrentaba era el precio que yo había estado absorbiendo durante años. Ella me dijo que solicitaría un plan de mercado, pero su tono reveló un miedo al costo. Le recordé que el costo existía mucho antes de la eliminación. La única diferencia era que ahora podía verlo. Robert se enfrentó luego al préstamo de su coche. Yo había permitido que mi nombre apareciera en ese préstamo cuando él se negó a aceptar una tasa de interés más alta ligada a su historial crediticio. Quitar mi apoyo significaba que él tendría que refinanciar a su puntuación real o vender el vehículo. Me preguntó si entendía lo que significaba la dignidad para un hombre de su edad. Le dije que la dignidad y la transparencia financiera no son opuestos. Un coche usado más allá de las posibilidades de uno no es dignidad. Es deuda con cromo. Dijo que el banco lo rechazó sin una balista. Le dije que el banco simplemente evaluaba el riesgo. Eso no es crueldad. Eso es suscripción. No le gustó esa explicación y dijo que lo intentaría de nuevo. Conocía el resultado probable. O aceptaría un vehículo más pequeño o asumiría un costo que había evitado durante demasiado tiempo. Michael reaccionó a una forma diferente de consecuencia. Entró en un banco e intentó abrir una línea de crédito. La institución rechazó su solicitud porque no tenía un puntaje de crédito. Me llamó después y preguntó si sabía lo humillante que era ser tratado como financieramente inexistente. Le dije que la humillación es la primera lección de la adultez en este país. Sin historia, no hay aprobación.
Sin responsabilidad, no hay historia. Me dijo que yo podría remediar eso poniéndolo como usuario autorizado. De nuevo, le dije que un usuario autorizado no enseña nada sobre disciplina. Solo oculta el déficit. La situación del teléfono creó otra capa de tensión. Una vez que desmantelé el plan familiar, cada persona tuvo que firmar nuevos contratos. El precio promocional se evaporó. Perdieron los datos acumulados y el cargo mensual aumentó. Susan dijo que el nuevo precio le parecía explotador. Le dije que el precio nunca fue bajo. Simplemente se distribuía a través de mi sueldo. Robert insistió en que la lealtad debería calificar para un trato preferencial. Le recordé que las compañías de telecomunicaciones no otorgan premios de lealtad a familias sin historial de pagos directos. Durante esa semana, observé la estrategia emocional que usaban. Rotaban el lenguaje moral, la culpa, la tradición y el miedo. Recorrían la ansiedad médica y la vergüenza ocupacional. Invocaban la palabra familia para implicar una obligación legal. Describían mi límite como abandono. Nada de eso cambió una sola factura. El mercado es indiferente a los sentimientos. El banco no acepta la piedad filial como garantía. Si querían estabilidad, tenían que participar. El resultado más inesperado fue interno más que financiero. Me di cuenta de que retener el apoyo no me hacía desamorada. Eliminó una barrera que usaban para evitar la realidad. No reemplacé la compasión con el castigo. Reemplacé el secreto con la claridad. Susan comenzó a comparar planes con una vecina. Robert comenzó a investigar calculadoras de préstamos. Michael buscó tarjetas de crédito aseguradas. El progreso no llegó a través de la gratitud. Llegó a través de la presión. Al final de la semana, comprendí algo simple. No era la villana en una narrativa de daño familiar. Era una adulta devolviendo lo que el sistema siempre requería. Cada ciudadano maneja los costos. Cada hogar negocia la asequibilidad. Mi familia había fingido que las reglas no se aplicaban a ellos porque se aplicaban a mí. Cuando me hice a un lado, las reglas reaparecieron. La responsabilidad no es un insulto. Es un contrato. Podían aprenderlo o seguir sufriendo el precio de la negación. Yo ya había elegido mi bando. Una tarde, después del trabajo, salí de mi edificio de oficinas y vi a Susan, Robert y Michael esperando cerca de la acera con una expresión que se parecía más a la urgencia que al afecto. La escena no me sorprendió porque la presión financiera suele crear un entusiasmo repentino por la proximidad, y esta vez querían algo más sustancial que un plan de teléfono o una tarjeta de seguro. Cuando me acerqué a ellos, Susan inmediatamente preguntó si podíamos ir a algún lugar privado. Le dije que la solicitud podía ser entregada en público porque el secreto fue el instrumento que permitió que el viejo sistema sobreviviera. Susan comenzó diciendo que necesitaban mi ayuda con una solicitud de vivienda. Explicó que el propietario de un nuevo apartamento requería verificación de ingresos y un garante debido a sus perfiles de crédito. Dijo que mi firma restablecería la estabilidad porque el complejo estaba en el mismo nivel de vida que disfrutaban anteriormente. Le dije que un garante es una responsabilidad financiera, no un símbolo familiar. El mercado de alquiler de Estados Unidos evalúa el riesgo a través del crédito y los ingresos, y mi firma convertiría su riesgo en mi deuda personal. Susan dijo que su edad debería eximirla del papeleo. Le respondí que la exención no es una categoría financiera. Robert dio un paso adelante e intentó un enfoque diferente. Dijo que una hija que se niega a apoyar a sus padres eventualmente perderá a su familia. Dijo que la lealtad se mide por el sacrificio económico. Le dije que la extorsión emocional no elimina las consecuencias crediticias. Un garante se hace responsable del alquiler si los inquilinos incumplen el pago y cualquier pago atrasado daña el puntaje de crédito del garante. Le dije que el crédito dañado afecta las tasas hipotecarias, la financiación de automóviles y las verificaciones de antecedentes laborales. Le recordé que trabajo en un campo donde la credibilidad financiera no es opcional. Susan intentó otra justificación. Dijo que el edificio aceptaba mascotas y estaba ubicado cerca de una tienda de comestibles que les gustaba. Señalé que la conveniencia no es un requisito legal. El contrato de alquiler requiere ingresos, no nostalgia.
Ella dijo que podría pagarme eventualmente. Le pedí que definiera eventualmente. Ella no proporcionó un número porque los números y las fantasías. El tono de Robert se volvió condescendiente. Sugirió que yo estaba exagerando el sistema de crédito para evitar responsabilidades. Le dije que evitar responsabilidades es precisamente lo que creó el problema actual. Durante años, sus gastos estuvieron a mi nombre, y trataron la ausencia de una factura como prueba de que la factura no existía. Un contrato de garante ampliaría esa ilusión a un documento legal. Él dijo que yo era desalmada por negarme. Le dije que el consentimiento informado no es desalmado. Es adultez. Michael interrumpió y dirigió la conversación hacia sí mismo. Dijo que si yo garantizaba el contrato de arrendamiento, también lo ayudaría a él porque mantendría a la familia unida. Dijo que aún necesitaba ayuda con los gastos de gasolina y teléfono. Le pregunté si tenía la intención de construir crédito independiente o si tenía la intención de unirse a mí indefinidamente. Dijo que los hermanos se apoyan mutuamente. Le dije que el apoyo sin esfuerzo se convierte en dependencia y la dependencia sin responsabilidad se convierte en extracción. Me preguntó si podía garantizar al menos un año. Le dije que un año es suficiente para arruinar un puntaje de crédito. Robert volvió a escalar. Dijo que mi negativa lo humillaba como padre porque no debería tener que negociar con su hija en público. Le dije que la humillación reside en la brecha entre la expectativa y la capacidad. Si él pudiera satisfacer los requisitos del propietario, no habría negociación. El mercado es imparcial. No considera el orgullo parental. La conversación terminó cuando establecí el límite final. Les dije que las futuras solicitudes de asistencia financiera debían llegar por correo electrónico porque la comunicación escrita protege la claridad, establece documentación y desalienta la manipulación psicológica. Dije que no discutiría dinero en estacionamientos, aceras u oficinas. El sistema legal reconoce los rastros de correo electrónico. No reconoce las discusiones en los pasillos. Susan preguntó si yo reconsideraría si ella demostraba buena fe. Le dije que la reconsideración implica negociación y no hay nada que negociar. Mi crédito no es garantía de su estilo de vida. Robert masculló algo sobre desheredarme. Le dije que la familia no puede definirse por estructuras de préstamo. Si el amor depende del acceso al crédito, es una transacción. Si la lealtad depende de las firmas, es un cobro de deudas. Se fueron decepcionados. Yo caminé hacia mi coche con claridad. Los límites no son crueldad. Los límites son gestión de riesgos. Pasaron algunos meses y la distancia financiera produjo una distancia relacional que no requirió voces alzadas ni teatro emocional. El silencio entre nosotros provino de la logística, no del sentimiento. Cuando el dinero deja de viajar en una dirección, cada forma de comunicación se vuelve honesta por defecto. Sin gastos subsidiados, Susan y Robert ya no evaluaban la vida a través de la preferencia. La evaluaban a través de las facturas. Me enteré por una breve actualización de que abandonaron su búsqueda de viviendas de lujo. En lugar de intentar forzar su entrada en un complejo que exigía estándares de crédito que no podían satisfacer, se conformaron con un alojamiento temporal donde los pagos operaban semanalmente. Una habitación de motel no es una tragedia, aunque ellos lo trataron como un castigo en lugar de matemáticas. En la estructura de vivienda de los Estados Unidos, el alquiler semanal ofrece flexibilidad para personas con documentación limitada e ingresos inconsistentes. La flexibilidad se convirtió en su nueva dignidad. Un mes después, se mudaron a un apartamento más pequeño. La unidad no incluía las comodidades estéticas que solían mencionar, sin embargo, se alineaba con el número de sus extractos bancarios. Nunca critiqué la degradación. Hice lo contrario. Vivir dentro de la capacidad es una señal de adultez, y la adultez no requiere aplausos. Requiere aritmética. Michael encontró una consecuencia diferente. El apoyo terminó. Así que tuvo que entrar en un mercado laboral que no aceptaba narrativas personales. Tomó un puesto con un salario bajo porque era la única oferta disponible sin historial crediticio, sin ahorros y sin un currículum que reflejara consistencia. La decepción salarial es común entre las personas que romantizan la asistencia. Ganar un cheque de pago pequeño le enseñó algo que mi generosidad nunca logró.
Aprendió el precio de la gasolina cuando dejó de esperar que yo la financiara. No observé su proceso directamente. Escuché fragmentos a través de las redes sociales y mensajes de texto ocasionales que intentaban la neutralidad. La parte impresionante no fue su tono. Fue el esfuerzo. El modelo económico estadounidense recompensa la participación incluso cuando la participación parece insignificante. Robert volvió a la fuerza laboral porque el empleo reemplazó la ira. Al mercado no le importaba su ego o su edad. Le importaba si podía completar tareas a cambio de una compensación. Dejó de culparme porque la economía no responde a las acusaciones. Un cheque de pago creó perspectiva. Redirigió su energía hacia la supervivencia y la supervivencia es incompatible con la negación. Susan aprendió algo similar. Ella manejó su propio papeleo de seguro en lugar de quejarse de la burocracia. La inscripción al seguro es un ritual tedioso. Sin embargo, lo completó porque la alternativa implicaba sanciones. La responsabilidad no es una revelación. Es simplemente el momento en que las excusas expiran. Durante ese periodo, me concentré en mi carrera con una claridad que no anticipé. Eliminar la presión financiera creó espacio emocional. Dejé de sentirme culpable por imponer límites porque los resultados demostraron su necesidad. Cortar el apoyo no destruyó a nadie. Forzó la autonomía individual. El resultado aún no se parecía a una reunión familiar. Se parecía a una economía funcional. No hubo reconciliación. Nadie pidió una reunión festiva. Nadie fingió que la independencia financiera equivalía a un rechazo. Simplemente nos movimos en trayectorias separadas. La emoción no dominó la estructura. La estructura dominó la emoción. En la cultura estadounidense, la adultez a menudo concluye la ilusión sentimental de que la familia debe operar como una cuenta bancaria compartida. No lamenté la ausencia de cercanía. La proximidad que depende de la obligación financiera no es cercanía. Es dependencia. Cuando la dependencia termina, la relación madura o se disuelve. La nuestra se disolvió en algo realista. No hubo abrazos simbólicos. No hubo disculpas emocionales. La separación no fue violenta. Fue proporcional. Llegué a una conclusión sobre el valor. El amor sin responsabilidad es actuación. La responsabilidad sin financiación es resentimiento. La forma más pura de afecto es la distancia que protege los recursos en lugar de la distancia que anuncia una herida. Me protegí y la protección no requirió justificación. No busqué evidencia de mejora emocional. La evidencia apareció a través del resultado. Las facturas eran pagadas por la persona que las debía. Los contratos eran firmados por la persona que los usaba. El crédito reanudó su camino correcto. Ese fue el final. No dramático, solo práctico. Nunca esperé aprecio porque el aprecio es innecesario. La supervivencia es suficiente. Ellos sobrevivieron. Yo avancé. Esa fue nuestra alineación final. Los límites financieros no son crueldad. Son orientación estructural. Cuando las personas construyen su propio crédito, su dignidad aumenta porque la dignidad depende de la capacidad. Cortar la asistencia no rechaza a la familia. Rechaza la distorsión. La forma más saludable de lealtad reconoce las limitaciones y respeta el riesgo. Aprendí que la adultez requiere negarse. Negarse preserva la estabilidad. La estabilidad crea oportunidades. La oportunidad genera progreso.